Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Mi nombre es Luis Díaz, soy pastor en Asunción, Paraguay y colaborador del Ministerio Palabra de Vida. El día de hoy meditaremos en el texto de 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 10, que dice: Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este texto trata específicamente sobre el crecimiento espiritual del cristiano. Y en estos 10 versículos, Pedro menciona 4 pasos para el crecimiento espiritual. En primer lugar, en el versículo 1, podemos ver que el crecimiento se da a partir del momento que el cristiano desecha el pecado. La palabra desechar tiene el sentido de desvestirse o sacarse una ropa sucia, porque esa ropa está contaminada con una multiforme variedad de pecados. Y Pedro cita malicia, engaño, hipocresía, envidia y todo tipo de pecado que podemos cometer con nuestra boca. Además de despojarnos del pecado, también Pedro dice que el crecimiento espiritual se da a partir del momento que pasamos a desear un alimento espiritual. Pedro orienta a desechar algo externo, pero también a desear algo interno. Despojarse de la ropa sucia, del pecado, pero desear la leche espiritual no adulterada. Como un bebé recién nacido, Pedro dice que debemos desear esa leche espiritual. ¿Por qué a veces el cristiano tiene muchos años de vida cristiana, pero continúa como un bebé espiritual? ¿Saben por qué? Porque no podemos crecer sin alimentarnos. Un bebé no se alimenta apenas una vez por semana o apenas una vez por día. Un bebé no va a parar de llorar mientras continúe con hambre. Y Pedro nos desafía a que seamos como esos bebés, de tal manera que deseemos la persona, la palabra y el propósito de Dios en nuestra vida, y que no nos conformemos en apenas alimentarnos una vez por semana, una vez por día, porque el propósito
de alimentarnos espiritualmente, como nos dice la segunda parte del versículo 2, es para que por ella crezcamos para salvación. Después que Pedro usó la metáfora de la ropa sucia en el versículo 1 y de la leche espiritual en los versículos 2 y 3, en el versículo 4 usa otra metáfora, la piedra. ¿Cómo vamos a tener crecimiento espiritual? Y aquí el desafío de Pedro es acercándonos a Cristo, que es la piedra viva. Jesús es el fundamento, Él es la base, porque Él murió y resucitó. Él fue rechazado por los hombres, pero es precioso para Dios. Y la gran pregunta para nosotros, ¿sobre qué base estamos construyendo nuestra vida? A partir del versículo 5 podemos ver que si nuestra vida está fundamentada en Cristo, podemos construir nuestra vida y crecer conectados a Él. Por eso Pedro nos compara a una casa espiritual. De una piedra angular, de piedras vivas, el Señor forma una casa espiritual, un santuario para Él. Piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo, celebrando nuestro libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Linaje escogido, como dice el versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y en el versículo 10, pueblo de Dios. Aquí estos elementos son citados por Pedro para afirmar nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué? El versículo 9 al final dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque alcanzamos misericordia. El versículo 10 afirma eso. Y justamente Pedro quiere explicarnos esta preciosa lección de que nosotros tenemos la misericordia del Señor. Fuimos alcanzados con misericordia. Por eso debemos desechar el pecado en nuestra vida. Debemos desear el alimento espiritual como bebés hambrientos. Pero también debemos acercarnos a Cristo, aproximarnos a Él, porque Él es la piedra angular para hacer construcción de Él y permitir que Él construya esa casa espiritual para su gloria y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su luz admirable. Que el Señor nos bendiga a través de esta meditación y que deseemos crecer para gloria de Dios. Bendiciones. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.